Rápido, llamen a una ambulancia. En las bulliciosas y húmedas calles de Miami, resonó la voz apremiante de un hombre ecuatoriano. Su nombre era Santiago Castro, de 38 años, y luchaba con desesperación por reanimar a un hombre sin hogar que se había desplomado frente a él, aplicando una resucitación cardiopulmonar con una urgencia que parecía desgarrar el aire denso y tropical. Sin embargo, toda la escena, el colapso, el pánico, no era más que el montaje de un programa de cámara oculta. Se trataba de un experimento social orquestado por la popular cadena estadounidense N-Network, diseñado para medir el pulso de la compasión humana, para observar cómo reaccionan las personas comunes ante una crisis repentina. Un actor, interpretando a un desamparado, pedía ayuda a los transeúntes antes de fingir un colapso. La reacción de Santiago, sin embargo, desbordó por completo las expectativas más optimistas del equipo de producción. No solo se detuvo, le ofreció comida de su propia mochila, le dio dinero de su billetera, le tomó la mano con una calidez genuina, lo abrazó como a un hermano y, en el instante en que el hombre cayó, se arrodilló sin un ápice de duda para iniciar el RCP. Por otro lado, en el mismo experimento, la conducta de otro hombre, un inmigrante de un país vecino, dibujó un contraste tan oscuro y desolador que dejó a todos helados. Fue un giro inesperado que conmocionó a los espectadores de todo el mundo. Esta es la crónica de cómo un programa de cámara oculta en Estados Unidos reveló la asombrosa diferencia en la conducta humana, encarnada en el corazón de un ecuatoriano. La cadena de televisión por cable Network es una de las más reconocidas en Estados Unidos, un gigante mediático nacido de la alianza entre Hertz Communications y una división de The Walt Disney Company. Su contenido galardonado llega a más de 130 países, cautivando a una audiencia global de más de 500 millones de personas. El canal es especialmente famoso por sus reality shows y programas de cámara oculta, que exploran los límites de la psicología humana con una dosis de adrenalina y provocación. El director del programa, Mac Johnson, un veterano curtido en 1000 batallas televisivas, había concebido este nuevo segmento con un objetivo claro: corazón urbano. ¿Qué harías tú? La premisa era simple pero poderosa. Un actor, Dave Anderson, caracterizado como un hombre sin hogar, se acercaría a los peatones suplicando ayuda y, de repente, simularía un grave problema respiratorio hasta colapsar. La cámara oculta registraría la reacción de la gente. El escenario elegido fue el corazón de Miami, una metrópolis vibrante y caótica, un crisol de culturas bañado por el sol implacable de Florida. La ciudad, con su considerable población de personas sin hogar, presentaba el telón de fondo perfecto. Para el miamense promedio, ver a alguien durmiendo en una acera o pidiendo monedas en una esquina era, lamentablemente, parte del paisaje urbano cotidiano, una realidad a menudo ignorada. Mike, sentado en la furgoneta de producción, con los ojos fijos en la docena de monitores que mostraban ángulos de varias cámaras ocultas, suspiró con escepticismo. El aire acondicionado del vehículo luchaba por mantener a raya el calor sofocante del exterior. Bueno, equipo, empecemos. A ver cuántos samaritanos encontramos hoy en la jungla de asfalto, murmuró en su micrófono, aunque su tono delataba una profunda falta de fe. Sinceramente, no espero mucho. La gente aquí tiene miedo. Acercarse a un sin techo es visto como un riesgo, te pueden asaltar, contagiar alguna enfermedad, o peor, quedarte pegado a alguien que no te soltará. La mayoría simplemente acelerará el paso y mirará hacia otro lado. Pero siempre hay gente buena, Mike. No pierdas la fe tan pronto, le respondió la voz de Dave a través del auricular, ya en posición, sentado en el suelo sucio de una esquina, con la ropa raída y el rostro maquillado para parecer demacrado y exhausto. Quisiera creerlo, Dave, de verdad que sí. Pero la experiencia es una maestra cruel, replicó Mike, recordando docenas de experimentos similares donde la indiferencia había sido la protagonista absoluta. Habían visto a gente pasar por encima de actores que fingían ataques al corazón, a otros que robaban la cartera de alguien que se había caído. La humanidad, vista a través de sus lentes, a menudo resultaba decepcionante. El primer objetivo del día apareció en el monitor principal. Un hombre de rasgos latinos, de complexión media, con una mochila negra y una camisa sencilla pero limpia. Caminaba con el paso cansado de quien ha terminado una larga jornada de trabajo. Ahí tenemos a uno. ¿De dónde será? ¿Cubano? ¿Colombiano? ¿Peruano?, se preguntó Mac en voz alta. Para un estadounidense como él, a veces las sutilezas de los acentos y rasgos latinoamericanos se perdían.
no importa. Dave, es tuyo. Prepárate. Dave, encorvado, adoptó una postura de fragilidad absoluta y se acercó al hombre, arrastrando los pies. Excuse me, sir, musitó con voz débil y temblorosa. El hombre se detuvo al instante, y una expresión de genuina preocupación cruzó su rostro. Mike se inclinó hacia el monitor, incrédulo. Vaya, se detuvo. Esto ya es un avance, pensó con sarcasmo. Pero lo que sucedió a continuación dejó a todo el equipo de producción boquiabierto. El hombre no solo se detuvo. Dio un par de pasos hacia Dave, acortando la distancia en lugar de aumentarla. Y luego, hizo algo que casi nadie hacía nunca, se agachó lentamente, flexionando las rodillas hasta que sus ojos quedaron al mismo nivel que los de Dave. «No puede ser», exclamó Mike, golpeando suavemente la consola con la palma de la mano. Hizo contacto visual. Está mirándolo a los ojos. En la cultura urbana estadounidense, evitar la mirada de un sin techo era un mecanismo de defensa casi instintivo. Era una forma de negar su existencia para no sentirse culpable, para no involucrarse. Pero este hombre había roto esa barrera invisible con una naturalidad pasmosa. «¿Mi pana, se siente bien?» «¿Qué le pasó?», preguntó el hombre con un acento suave y musical, un español que sonaba a montañas y a valles. Dave, siguiendo el guión, respondió en inglés con voz quebrada. «Please. Food. I'm so hungry». Suplicaba por comida. Fue entonces cuando el hombre, sin pensarlo dos veces, se quitó la mochila de la espalda y la abrió allí mismo, en medio de la acera concurrida. «Un momento. Va a abrir su mochila», dijo Mike, con una mezcla de asombro y alarma. «¡Qué imprudencia!». En Miami, abrir tus pertenencias delante de un extraño en la calle es una invitación al desastre. Le pueden robar todo. Pero al hombre no pareció importarle el riesgo. Rebuscó en su interior y sacó un pequeño paquete envuelto en hojas de maíz, una botella de agua y un guineo. «Tenga, mi amigo. Esto es una humita, la preparó mi esposa esta mañana. Coma algo, por favor», dijo, su inglés un poco torpe pero cargado de una sinceridad abrumadora. «Y tome esta agüita, que con este calor de Arrarray, se va a deshidratar». Jeff, el actor, sintió un nudo en la garganta. La calidez del gesto era tan real que por un momento olvidó sus líneas. «Thank you. Thank you so much», logró decir, aceptando la comida con manos temblorosas. Pero el hombre no había terminado. Metió la mano en su bolsillo y sacó su billetera. «La billetera». «Por Dios, va a sacar la billetera», gritó uno de los técnicos en la furgoneta. «Mike, ¿lo paramos? Esto es demasiado peligroso». Pero Mike, hipnotizado, no pudo dar la orden. Era un programa de cámara oculta. Intervenir arruinaría la autenticidad del momento. El hombre sacó un par de billetes y los puso en la mano de Dave. «Tome, para que se compre un cafecito caliente o algo más fuerte. No es mucho, pero es de corazón». La ternura en su voz era palpable. Los ojos de Dave comenzaron a humedecerse, y esta vez no era actuación. Era la emoción pura de un ser humano conmovido por la bondad de otro. Y entonces, sucedió lo más increíble. El hombre tomó las manos sucias de Dave entre las suyas. Eran unas manos callosas, de trabajador, pero transmitían un calor que parecía llegar hasta el alma. «Es lo único que puedo hacer por usted, mi amigo. Pero de verdad espero que su situación mejore. Le mando todas mis buenas energías para que salga adelante», dijo. Y, sin previo aviso, lo rodeó con sus brazos en un abrazo firme y reconfortante. Jeff sintió que las lágrimas estaban a punto de desbordarse. «Maldita sea, es solo una actuación», se repetía a sí mismo, luchando por contener el llanto. En la furgoneta, el silencio era sepulcral. Mike y su equipo observaban la escena en los monitores, mudos, conmovidos. Nadie hablaba. Estaban siendo testigos de un acto de pura y desinteresada compasión que desafiaba su cinismo profesional. «Existe gente así de verdad», susurró Mac para sí mismo. «Mike. Procedo con la segunda fase», llegó la voz entrecortada de Jeff por el auricular. Mac tardó un segundo en reaccionar. «Ah. Sí, Dave». «Adelante», respondió en voz baja. La parte más dramática del experimento estaba por comenzar. Dave respiró hondo,
se separó del abrazo y, siguiendo el guión, su cuerpo comenzó a convulsionar. Jadeó, llevándose una mano al pecho, con los ojos desorbitados. Señor, ¿está bien?, preguntó el hombre, su rostro transformado por el pánico. Al segundo siguiente, Dave se desplomó en la acera. Se retorcía de dolor, fingiendo una asfixia severa. ¡Ay, mi Dios! Ayúdenme, gritó el hombre, mirando a su alrededor, pero la gente pasaba de largo, algunos con curiosidad morbosa, otros acelerando el paso. Era una situación que aterrorizaría a cualquiera, pero tras el shock inicial, su instinto de ayuda se apoderó de él. ¿Me escucha? Manténgase despierto, le decía mientras lo colocaba con cuidado en posición supina. Rápidamente, acercó su oído a la boca de Dave y puso 2 dedos en su cuello, buscando el pulso. Respira muy débil. No le siento el pulso, exclamó, y sin dudarlo un solo instante, se preparó para realizar una reanimación cardiopulmonar. Entrelazó sus manos y las colocó en el centro del pecho de Dave. Un momento, lo va a hacer de verdad, gritó Mike, poniéndose de pie de un salto. Va a hacerle el RCP. Esto es peligroso. Aunque sea una actuación, un RCP mal hecho por un aficionado puede romperle las costillas. Párenlo. Salgan ya, ordenó frenéticamente. Varios miembros del equipo salieron corriendo de la furgoneta y de sus escondites. Stop. Stop. Gritaban mientras corrían hacia la escena. La voz del ecuatoriano se elevaba por encima del ruido de la calle. Call the ambulance. Alguien llame a una ambulancia, por favor. Los miembros del equipo llegaron y sujetaron suavemente sus manos. Por favor, señor, deténgase. Tranquilo, dijo Mike, que había llegado sin aliento. Esto es un programa de cámara oculta. El hombre, Santiago, los miró con una expresión de absoluta confusión. Dave, el actor, se incorporó lentamente, sentándose en la acera. Un programa de cámara oculta, repitió Santiago, desconcertado. Sí, señor. Es un proyecto para la televisión. Le pedimos 1000 disculpas, explicó Mike, inclinando la cabeza en un gesto de profundo respeto y arrepentimiento. De verdad, lamentamos haberlo hecho pasar por esto. Jamás imaginamos que usted llegaría tan lejos. Todo el equipo se disculpó, esperando una reacción de enojo, quizás incluso una demanda. Después de todo, lo habían sometido a un estrés emocional extremo. Sin embargo, la respuesta de Santiago los dejó, una vez más, completamente desarmados. En lugar de enfadarse, una expresión de inmenso alivio iluminó su rostro. Soltó un largo suspiro y hasta sonrió. Uf. Qué susto me pegué. Pensé que de verdad se me moría el señor aquí. Qué bueno que es una actuación, dijo, llevándose una mano al pecho. Verlo así, pidiendo ayuda con este calorón, me partió el alma. Pero si es un programa, entonces me quedo más tranquilo. Qué alivio, de verdad. Su sonrisa era tan genuina, tan carente de rencor, que conmovió a todos los presentes. ¿No está enojado?, preguntó Mike, atónito. ¿Enojado? ¿Por qué?, respondió Santiago, ladeando la cabeza con extrañeza. Si alguien necesita ayuda, uno tiene que ayudarle. Es lo normal, ¿no? La simplicidad y la profundidad de esa frase dejaron a Mike sin palabras. Mike decidió entrevistar a aquel hombre extraordinario en ese mismo instante. Primero que nada, ¿podría decirme su nombre y de dónde es? Claro, me llamo Santiago Castro. Y soy de Ecuador. Ecuador, exclamó Mike, como si una pieza del rompecabezas encajara en su lugar. Santiago, dígame, ¿por qué hizo todo lo que hizo? La comida, el dinero, el abrazo. El RCP. Santiago se encogió de hombros, como si la pregunta fuera extraña. ¿Por qué es lo que se debe hacer? Si alguien está en problemas, uno le da una mano. En mi tierra decimos que, hoy por ti, mañana por mí. Pero, ¿no le pareció peligroso acercarse a un desconocido así? ¿No tuvo miedo? Miedo. Quizás un poquito, sí. Pero más miedo me da ver a alguien sufriendo y no hacer nada, quedarme con los brazos cruzados. Eso no me dejaría dormir tranquilo, respondió Santiago con una convicción serena, sin rastro de duda en su voz. ¿Y el RCP? ¿Dónde lo aprendió?, inquirió Mike,
fascinado. Uf, eso lo aprendimos en el colegio, en las clases de salud. Y luego lo repasé cuando saqué la licencia de conducir. Pero no soy solo yo, ¿sabe? Creo que cualquier ecuatoriano en mi lugar habría hecho lo mismo. Así nos crían. Su humildad era tan impactante como su bondad. ¿A qué se dedica, Santiago? Yo era militar en mi país cuando era joven. Serví a mi patria. Ahora aquí en Miami tengo un pequeño restaurante de comida ecuatoriana. Se llama El Rincón de la Sierra. ¿Qué es lo que lo impulsa a ser una persona con un sentido de la justicia tan fuerte?, preguntó Mike. Santiago sonrió con timidez. No es que yo sea especial, de verdad. Es que así somos los ecuatorianos. No soy un héroe ni nada parecido. Solo hice lo que cualquiera haría, lo que estaba a mi alcance, lo que es correcto. Su modestia caló hondo en el corazón de todo el equipo. Jeff se acercó y le estrechó la mano con fuerza. No, Santiago. Tú eres el verdadero héroe. Aunque yo sabía que era una actuación, tu bondad me hizo llorar de verdad. Gracias. Santiago sonrió, un poco avergonzado. Mac también le estrechó la mano. Siempre pensé que los héroes no existían fuera de las películas. Hoy me has demostrado que estaba equivocado. Cuando la grabación terminó, la euforia se apoderó del equipo. Tenemos algo increíble, esto va a ser viral, ¿qué tipazo ese ecuatoriano? Mike, reflexionando, dijo a sus colegas, nosotros, los gringos, nos emocionamos imaginando a Superman o a Iron Man salvando el mundo. Pero creo que en un país como Ecuador no necesitan esos superhéroes de mentira. Porque cada uno de ellos, gente como Santiago, ya lo es. Todos asintieron, convencidos. Días después, Mac presentó el material a sus superiores. Tenemos una grabación excepcional. La acción de este hombre de Ecuador va a conmover profundamente a nuestra audiencia. El visto bueno fue inmediato. Excelente, Johnson. Continúen con el experimento. Quiero ver más reacciones. Comparemos. Mike asintió y, al día siguiente, regresaron al mismo lugar para seguir rodando. Sin embargo, la reacción del siguiente objetivo sería impactante en un sentido completamente opuesto y desolador. Pasó un día. El equipo de Mac volvió a instalarse en la misma esquina de Miami. Ojalá hoy tengamos la misma suerte, pana, dijo Dave, usando la palabra que le había enseñado Santiago. Sí, ojalá aparezca otro ecuatoriano, o alguien con un corazón igual de grande, respondió Mac, ahora con una chispa de esperanza. Poco después, otro hombre de aspecto latinoamericano pasó por allí. Bien, Dave, acción, ordenó Mac. Dave repitió su actuación, acercándose al hombre con su caminar débil. Excúseme. Please, suplicó. Para su sorpresa, el hombre se detuvo de inmediato. Pero en lugar de ofrecer ayuda, comenzó a hablar rápidamente en un español cerrado, haciendo gestos con las manos que indicaban, no entiendo, no hablo inglés. No habla inglés, se lamentó Mike, decepcionado. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Sin embargo, había algo extraño en la actitud del hombre. Su mirada parecía comprender perfectamente la situación, pero su boca insistía en lo contrario. Dave, persistente, intentó de nuevo, señalando su boca para indicar hambre. Y en ese momento, siguiendo el protocolo, se desplomó en el suelo. La reacción inicial del hombre fue de sorpresa. Quizás ahora sí ayude, pensó Mike, expectante. El hombre se acercó al cuerpo inerte de Dave y extendió una mano hacia él. Parecía que iba a comprobar si estaba bien. Pero lo que las cámaras captaron a continuación fue una imagen desoladora. El hombre, con movimientos rápidos y furtivos, metió la mano en el bolsillo del pantalón de Dave y sacó los billetes que el equipo le había puesto como cebo. ¿Pero qué? ¿Qué acaba de hacer?, balbuceó Mike, sin poder creer lo que veía. El hombre se levantó de un salto y echó a correr calle abajo. ¡Hey! ¡Deténganlo!, gritó Mike. Los miembros del equipo salieron disparados tras él. ¡Es un ladrón! ¡Atrápenlo! La persecución duró un par de cuadras hasta que finalmente lo alcanzaron. ¡Stop!, gritó Mike, sin aliento. Estamos grabando un programa de televisión. El hombre se detuvo, con una expresión de asombro. ¿Televisión?, preguntó. Sí,
Es un experimento social, intentó explicar Mike. Pero entonces, el hombre cambió radicalmente de actitud y comenzó a hablar en un inglés perfecto y fluido. I am Venezuelan. I don't speak English. That homeless man was very scary. ¿Cómo? ¿Hace un momento no hablaba inglés y ahora lo dominaba? No decías que no hablabas inglés, lo confrontó Mike. El rostro del hombre se descompuso. No se atrevan a usar mi imagen. Les prohíbo que emitan esto. Gritó, furioso. Pero usted le robó el dinero a un hombre que estaba en el suelo, insistió Mike. No es verdad. Yo solo quería ayudarlo, se defendió desesperadamente. Pero las cámaras habían grabado cada segundo de su vergonzosa acción. Al final, aunque su rostro fue pixelado en la edición, su voz y sus actos quedaron registrados. De vuelta en el estudio, el equipo revisó las dos grabaciones, una al lado de la otra. El silencio en la sala era denso, pesado. ¿Cómo es posible? Ambos latinos, ambos inmigrantes, y una diferencia tan abismal, comentó uno de los editores. Uno, en un acto de generosidad sublime, lo había dado todo. El otro, en un acto de miseria moral, se había aprovechado de la vulnerabilidad de la víctima. El contraste era brutal. ¿De verdad vamos a emitir esto?, preguntó Dave, preocupado por la posible reacción del público. Por supuesto que sí, sentenció Mike. Esto es la realidad, en toda su crudeza. El público tiene derecho a ver la verdad, lo bueno y lo malo. El programa se emitió una semana después y, como era de esperar, la repercusión fue masiva. Las redes sociales explotaron. Los comentarios de los espectadores inundaron el sitio web de la cadena. Lloré con la acción del hombre de Ecuador. No puedo creer que todavía exista gente tan buena en el mundo. Qué orgullo para su país, los ecuatorianos son ángeles. Por otro lado, la condena hacia el segundo hombre fue unánime, robarle a un hombre sin hogar caído en el suelo. Es lo más bajo que he visto, y encima fingiendo no hablar inglés. ¡Qué cobarde! ¿Cómo puede haber tanta diferencia entre dos personas? Al final del programa, Mac Johnson ofreció una reflexión final. Hoy hemos sido testigos de dos caras de la misma moneda. Hemos visto lo más bello de la humanidad y también lo más sombrío. Esto no es una cuestión de nacionalidades, sino de valores individuales. Sin embargo, nos han dicho que en Ecuador, un país pequeño en la mitad del mundo, actos como el de Santiago son considerados normales. Y eso, damas y caballeros, es extraordinario. Porque en nuestro país, lamentablemente, no lo son. El programa se convirtió en un fenómeno mundial. En Ecuador, la noticia fue un acontecimiento nacional. Estadounidenses elogian la bondad de un compatriota, titulaban los periódicos. Santiago, abrumado, fue entrevistado por varios medios. Yo no hice nada especial, repetía con su humildad característica. En Ecuador, ayudar a quien lo necesita es algo que nos enseñan desde guaguas, en la escuela y en la casa. No soy yo, así somos todos los ecuatorianos. Su actitud modesta no hizo más que aumentar la admiración de la gente. Esta historia resonó con otras experiencias similares. Un famoso youtuber extranjero llamado Jason había realizado un experimento en Ecuador. Dejó caer su billetera 50 veces en distintas ciudades como Quito, Cuenca y Guayaquil. La billetera contenía su identificación, tarjetas y el equivalente a $100 en efectivo. Grabó todo con una cámara oculta. El resultado fue asombroso. De las 50 veces, las 50 veces le devolvieron la billetera. Un 100% de honestidad. Ni una sola vez fue robada. Lo más conmovedor fue que incluso una persona en situación de calle corrió tras él para devolvérsela. Ecuador es uno de los lugares más honestos y con la gente más cálida del mundo, concluyó Jason en su video, que superó los 10 millones de reproducciones. Los comentarios se contaban por miles. Yo perdí mi cámara en el mercado de Otavalo y toda la comunidad me ayudó a encontrarla. La amabilidad de la gente de la sierra es algo de otro nivel. Ecuador, ese país chiquito con un corazón gigante. En un programa especial de seguimiento, Mac Johnson dijo, he dirigido programas de cámara oculta durante 20 años y he visto todo tipo de reacciones humanas. Pero nunca, jamás, había conocido a alguien como Santiago Castro. Él nos recordó lo que significa ser verdaderamente humano. Dave, el actor, añadió, he interpretado muchas emociones en mi carrera,
Pero las lágrimas que derramé ese día no eran parte del guión. Fueron reales, nacieron del corazón. Todavía puedo sentir el calor de las manos de Santiago. Hoy, Santiago sigue regentando su restaurante en Miami, El Rincón de la Sierra. Tras la emisión del programa, el lugar se hizo famoso. Turistas y locales acuden en masa, no solo por su deliciosa comida, sino para conocer al héroe ecuatoriano. Eres una leyenda. ¿Puedo tomarme una foto contigo? Pero Santiago rechaza amablemente ese tipo de adulación. Yo no soy ningún héroe, soy cocinero. Mi trabajo es que la gente coma rico y se sienta como en casa. Su humildad sigue intacta. Un día, Mac Johnson apareció en el restaurante. Santiago, mi pana. ¿Cuánto tiempo? Señor Mike. Qué gusto verlo. Bienvenido, respondió Santiago, y se dieron un fuerte abrazo. Gracias a ti, la imagen de tu país ha cambiado para muchos aquí. Todo el mundo quiere visitar Ecuador ahora, le dijo Mike. Qué bueno escuchar eso. Mi país es un paraíso, sonrió Santiago. Oye, Santiago, dijo Mike con semblante serio. Sobre el video del otro hombre, el venezolano. ¿No te arrepientes de que lo emitiéramos? Recibió muchas críticas. Santiago se quedó pensativo un momento y luego respondió, no tengo nada en contra de los venezolanos, ni de nadie. Esa fue la acción de una sola persona. En Ecuador también hay gente mala. Y en Venezuela debe haber muchísima gente buena. Lo que importa es cómo actúa cada uno. Quizás ese hombre tenía su propia miseria, su propia desesperación. No me corresponde a mí juzgarlo. Mike asintió, profundamente impresionado. Definitivamente, Santiago. Eres un hombre excepcional. Aquel programa sigue retransmitiéndose en todo el mundo, y la historia de Santiago continúa inspirando a millones. Dicen que en las escuelas de Ecuador, a veces usan el video en las clases de cívica como ejemplo del espíritu de ayuda mutua, de la minga. Un día, un joven estudiante ecuatoriano que estaba de visita en Miami entró al restaurante. Don Santiago, vi su video y me emocioné mucho. Yo quiero ser como usted cuando sea grande. Santiago le sonrió con ternura y le puso una mano en el hombro. Tú ya lo eres. No se necesita ser grande ni tener nada especial. Solo hace falta tener los ojos abiertos y el corazón dispuesto. Cuando veas a alguien que necesita ayuda, simplemente dásela. Con eso basta. El estudiante asintió, con los ojos brillantes. Gracias. Lo haré. Llevas siempre con orgullo ser ecuatoriano, le dijo Santiago. Y muéstrale al mundo la belleza de nuestra gente. Esa noche, después de cerrar el restaurante, Santiago se quedó solo, mirando el centelleante horizonte de Miami. Las luces de los rascacielos perforaban la oscuridad. Papá, mamá, susurró para sí mismo, como si hablara con sus padres en la lejanía de su Quito natal. Estoy aquí, en Estados Unidos, pero nunca he olvidado lo que ustedes me enseñaron, a ponerme en los zapatos del otro, a compartir lo poco que tengo, a ser humilde. Todo se lo debo a ustedes. Una suave brisa sopló desde el mar, acariciando su rostro, como una respuesta cálida desde la mitad del mundo. Meses más tarde, Santiago recibió una carta. El remitente era Dave Anderson, el actor. La carta decía, querido Santiago, desde el día en que nos conocimos, mi vida cambió. Tu bondad me atravesó de una forma que no puedo explicar. Después de eso, ya no podía ser indiferente. Ahora, cada vez que veo a alguien en problemas, me detengo. Hace unas semanas. Vi a un anciano caerse en la calle y llamé a la ambulancia. Le salvé la vida. El hombre no paraba de darme las gracias. Y en ese momento, me acordé de tu rostro. Tú me enseñaste que ser un héroe es así de simple. Gracias, Santiago. Tú eres mi héroe. Santiago terminó de leer la carta y se secó una lágrima silenciosa que rodaba por su mejilla. Era una lágrima de alegría. La acción de una persona había cambiado la vida de otra. Y esa persona, a su vez, estaba ayudando a otros. La cadena de bondad, el legado de un corazón ecuatoriano, continuaba. En la entrada de su restaurante, cuelga una foto enmarcada de Mike, Dave y Santiago, los tres sonriendo. Debajo, una pequeña placa con una frase que Santiago atesora: sé el héroe en la historia de alguien.